Iglesia, qué gusto saludarles, qué gusto estar con ustedes aquí hoy. Es una bendición para mí verles. Yo quiero que preparemos un fuerte aplauso primero para los que nos ven en línea, luego para la iglesia de Town East, el pastor Frank y su esposa, y también para nuestra iglesia hermana Amor Viviente. Hagámosles sentir que les amamos con ese aplauso, que son de bendición para nuestras vidas. Seguimos con nuestra serie hacia adelante y hoy vamos a hablar sobre la iglesia hacia adelante. Y hoy yo quiero hablar sobre la iglesia local y del poder que la activa y le da vida, que le da vida y la activa para cumplir la obra que Dios nos ha encomendado. Y cuando hablo de la iglesia local, yo me estoy refiriendo no al edificio, no al templo, porque a veces decimos vamos a la iglesia, pero el templo no es la iglesia. Me estoy refiriendo a la asamblea, al grupo de hombres y mujeres que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, que se han bautizado y se han organizado para hacer la voluntad de Dios en el mundo. Yo quiero decirles que en cuanto a mi persona, Dios me llamó para trabajar en la iglesia local y doy gracias a Dios por cada iglesia local en cada lugar que predica la palabra de Dios. Pero yo amo mi iglesia local y hablo por mí en esto que voy a decir. Yo sé también que por los pastores acá amamos a nuestra iglesia Lay Point, y en nuestro corazón no le digan nada a la iglesia americana, pero todavía más profundamente a Lay Point español. Esa es nuestra iglesia. Amamos a nuestra iglesia local. La iglesia, todos lo sabemos, no es perfecta. Y siempre escuchamos gente diciendo, bueno, pero es que yo no voy a la iglesia porque la gente aquí, la gente allí. Tienen razón. Nosotros somos un grupo, la iglesia está formada por un grupo de pecadores, nosotros que fuimos lavados por la sangre de Cristo, fuimos perdonados y nos dimos cuenta que no podíamos nosotros por nosotros mismos. Entonces le recibimos a Él como nuestro Salvador. Le dijimos al Señor, estamos perdidos, sálvanos tú, porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Y ahora nos congregamos, ¿para qué? Para alabarle, para bendecirle, para darle gracias por la obra que hizo y sigue haciendo en nuestras vidas. A eso me refiero cuando hablo de iglesia local. Y cuando hablo del poder que le da vida y que la activa para llevar a cabo la obra en el mundo, por supuesto, me refiero al poder del Espíritu Santo. Me refiero al poder del Espíritu Santo. Oigan esto que les voy a decir. La iglesia con el poder del Espíritu Santo, la iglesia de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo, es una fuerza imparable que avanza venciendo las fuerzas de las tinieblas en este mundo. Miren qué importante esto. ¿Por qué? Porque no avanzamos en nuestro propio poder. Traemos un mensaje de vida al mundo, pero en el poder del Espíritu Santo. Y es importante que ahora que estamos hablando sobre iglesia hacia adelante, entendamos eso. Es vital que como iglesia entendamos que Cristo es la cabeza, pero que es el poder del Espíritu Santo el que nos da vida, el que nos activa para hacer la misión. Yo quiero que leamos el libro de los Hechos. Ustedes lo conocen, después de los 4 evangelios está el libro de los Hechos y se le llama los Hechos de los Apóstoles. Fue escrito por el doctor Lucas, el mismo que escribe el Evangelio. Y aunque cuando abrimos el Nuevo Testamento parece que Pablo es el que más escribe porque tiene más cartas, pero en volumen Lucas es quien escribe más, el que pone más peso en el Nuevo Testamento. Y yo quiero que leamos Hechos capítulo 1, del 1 al 13. Allí vamos a seguir más adelante hacia el 8 y aprendamos sobre la iglesia y sobre el poder que la mueve. Dice Hechos capítulo 1, versículos 1 al 3. Lucas está escribiendo y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo
con muchas fuerzas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Lucas dirige su evangelio y el libro de los Hechos a un hombre llamado Teófilo. Él le llama tratado. ¡Qué gran tratado! Y primero dice que empieza escribiendo el evangelio para enseñarle acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora le va a escribir lo que Jesús va a continuar haciendo a través de la persona del Espíritu Santo con la iglesia o a través de la iglesia. Es muy interesante porque cuando usted lee estos versículos, Lucas está explicándole a Teófilo lo que está pensando hacer, pero de una vez en estos primeros 3 versículos Lucas le dice algo maravilloso. Le hace mención de la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo. El evangelio, eso es lo que predicamos, eso es lo que nosotros le decimos al mundo que ha cambiado nuestra vida. Ahora seguimos con los versículos 4 y 5 del libro de Hechos. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Quién les mandó esto? Jesús, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, aquí hay una escena muy linda que yo quiero que la pensemos. El Jesús resucitado está sentado con los discípulos y les está dando a ellos un mandamiento. Ellos se están gozando de su presencia y están esperando las instrucciones. Y la instrucción que Jesús le da quizás no era la instrucción que los discípulos esperaban. ¿Por qué digo esto? Porque al final de los 4 evangelios nosotros vemos que estos cierran con Jesús diciendo a los discípulos que vayan al mundo y prediquen el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio. Ese es el mandato para la iglesia. Vayan a predicar el evangelio. Den testimonio. Compartan con otros las buenas nuevas. Díganles a otros que Cristo murió, pero resucitó y ascendió para darles vida. Ese es el mandamiento que nos lleva como iglesia hacia adelante. Pero ellos seguro pensaban y decían: Señor, ¿nos irá a dar la estrategia ahora? Señor, nos irás a dar el método ahora. Señor, nos irás a dar el modelo. Pero el Señor no. Él le dice: no se vayan todavía, espérense, no comiencen, no salgan a evangelizar todavía, no salgan a evangelizar, aguanten un poquito más. Ustedes deben esperar la promesa que yo les di, la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? El Espíritu Santo. Y me encanta, iglesia, porque como les dije al principio, no podemos olvidar esta verdad. Y cuando yo leía este pasaje, inmediatamente me acordé de Zacarías 4:6. Lo conocemos nosotros, hasta lo cantábamos hace muchos años en la iglesia. Dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y oigan lo que quiero compartirles a ustedes. Esto nos enseña que no podemos vivir para Dios sin el poder del Espíritu Santo. Esto nos enseña que no podemos obedecer a Dios sin el poder del Espíritu Santo. Esto nos enfatiza que como iglesia no podemos cumplir la comisión, la obra de Dios sin el poder del Espíritu Santo. Recordemos esto: no podemos entrar en el reino de las tinieblas sin el poder del Espíritu Santo. No podemos llevar vida donde hay muerte, iglesia, sin el poder del Espíritu Santo. Es necesario que Él esté presente, no en el templo, sino en la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. No en el púlpito, sino en cada uno de nosotros que hemos sido lavados, salvados y llenados con su presencia, para que seamos efectivos en todo lugar donde estemos, porque Él está con nosotros. No podemos olvidar eso. Y a mí me encanta repetir esto, porque qué bonito es congregarnos y sentir la presencia de Dios mientras estamos juntos. Pero cuando nos vamos de aquí, el Espíritu Santo no se queda en este templo, Él se va con cada uno de nosotros. Como predicaba el pastor Daniel, alumbrando donde quiera que vayamos. Llegamos a nuestra casa y la casa se inunda de su poder. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros.
No olvidemos esto, por favor. Ahora, Hechos 1, 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que hay una lección muy interesante. ¿Les ha sucedido alguna vez que ustedes están enseñando o hablando algo con alguien y la persona levanta la mano y hace una pregunta que no tiene nada que ver con el tema? Yo creo que Jesús lo volvió a ver con esta cara, como diciéndole: ¿qué estás preguntando? Le hizo una cara así como de no puedo creer que no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Jesús le está diciendo: va a venir poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Y él le pregunta: Señor, tengo una pregunta de profecía. ¿Vas a establecer el reino en estos días? A veces no nos cabe que lo más importante para la iglesia no es saber cuándo viene Cristo, es cumplir con el mandato en el poder del Espíritu Santo de predicar a toda criatura, para que cuando venga Cristo esa persona esté lista para irse con nosotros. Amén. Tenemos que tener esto presente. Qué bueno saber de todo, pero lo mejor es llevar a cabo el mandato de la gran comisión, predicarle a otros acerca de lo que Jesús dijo. Jesús les dice: concéntrate en esto, en lo que te digo. Vas a recibir poder cuando venga sobre tu vida el Espíritu Santo. ¿Saben que esta palabra que les estoy leyendo aquí es la última palabra que Jesús dice en su ministerio terrenal? Y esta palabra abre la puerta del libro de los Hechos y la puerta de la historia del cristianismo. Es una palabra maravillosa. Y es la palabra que nos dice: solo hay un poder celestial que nos capacita para hacer la obra encomendada. Solo hay un poder que nos capacita para llegar al mundo. Y por 2000 años ese poder ha estado fluyendo y hoy sigue aquí con nosotros. Y es importante que como iglesia reconozcamos que le necesitamos a Él. Le necesitamos a Él. No hay barreras cuando la iglesia vive llena de la presencia del Espíritu Santo. No hay ninguna barrera. ¿Por qué? Porque Él nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. Nosotros debemos estar conectados a Él. Y me llama mucho la atención esta palabra, porque con esto pretendo enseñarles, iglesia, la necesidad que nosotros tenemos de Él. El Espíritu Santo es la persona que nos acompaña. El Espíritu Santo es Emmanuel hoy, es Dios con nosotros. Él es la persona que cada día llena nuestras vidas. Todo lo que Dios va a hacer en su iglesia lo va a hacer a través de la persona del Espíritu Santo. Cuando usted siente la presencia de Dios en tu vida, en su vida, es el Espíritu Santo tocándote, atrayéndote a Jesús, llevándote a Dios. Ahora, como iglesia, nosotros tenemos estrategias. Como iglesia, nosotros tenemos el apoyo económico. Como iglesia hemos creado sistemas. Como iglesia tratamos de venir sonrientes y poner en función ese carisma, ese amor entre hermanos que nos une. Pero yo quiero decirles eso: ninguna de estas cosas es suficiente para dar vida. Solo el Espíritu Santo da vida. Solo el Espíritu Santo da vida. M. Bones decía: el Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de personas. Él no viene sobre el equipo o instrumentos, sino sobre personas. No unge planes, sino personas de oración. Debemos orar, debemos buscarlo, debemos llenarnos. Esto es algo maravilloso. Cuando nos llenamos de su presencia, nosotros cumplimos la misión encomendada. ¿Quiénes no recuerdan lo que dice Juan 15, 1, 2 y el versículo 5? Podríamos leerlo todo el capítulo, pero Juan nos da una
imagen maravillosa de lo que es estar conectados a Dios. Juan dice, usando Jesús, relatando lo que Jesús escribe, dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Luego dice el versículo 5: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Jesús está diciendo: yo soy el tallo principal. Yo soy el tallo principal de esta planta de la iglesia. Ustedes son las ramas. Si están conectados a mí, ustedes van a dar fruto. Si están pegados a mí, van a recibir de la savia espiritual, de la vida espiritual, y van a dar fruto. Pero separados de mí, nada podemos hacer. Cuando como pastores motivamos a invitar a los grupos vidas a evangelizar, a decir: vamos a alcanzar a otros, vamos a hacer la obra que Dios nos ha encomendado a hacer, necesitamos que las personas que se comprometan siendo obedientes con la tarea encomendada se llenen de la presencia del Señor, vivan conectados al Señor. ¿Para qué? Para que den fruto. Fruto. Mi pregunta para ti hoy, como rama conectada a la vid, es: ¿estás dando fruto? Mi pregunta para ti es: ¿estás conectado? Quizás hoy te vamos a decirle al Señor: Señor, pódanos, quita todo lo que nos estorbe y haznos saber de manera especial que separados de ti nada podemos hacer. No vamos a producir el fruto esperado como iglesia si nosotros no estamos conectados a Él. Ahora, conectados a Él, recibiremos poder. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. John Stott dice: antes de que Cristo enviara la iglesia al mundo, Él envió el Espíritu Santo a la iglesia. Qué frase más preciosa, ¿verdad? No nos mandó solitos, porque hubiéramos sido un rotundo fracaso. Y si usted no lo cree, ¿cuántas empresas, cuántos imperios, cuántos movimientos han fracasado en el mundo porque solamente tenían vida terrenal? Pero nosotros no. A pesar de las persecuciones, a pesar de los intentos por destruir la iglesia, en los tiempos pasados y en los tiempos presentes, la iglesia sigue viva. Porque el poder que la sustenta es el divino poder. Es el poder del Espíritu Santo. Esta palabra poder es una palabra interesantísima. Es una palabra que en el griego viene del griego dunamai, dunamis, y significa ser capaz. Tiene el poder especialmente para alcanzar, para lograr. Y no es la habilidad física, sino el poder para cumplir la tarea. De esta palabra dunamai o dunamis tenemos nosotros algunas palabras, entre ellas la palabra dinamita. ¿Y por qué? Porque nos enseña a nosotros el poder que ha venido a la iglesia. Quizás tú no sabes cómo compartir el evangelio, quizás tú no sabes cómo hablar bien, quizás el temor te rodea cuando sientes en tu corazón hablarle a alguien de Cristo. Pero recuerda, Él ha venido sobre tu vida para que tú seas capaz de hacerlo. Y con esa dinamita rompe todo el poder y siembra en el corazón de otros, en el poder del Espíritu, la palabra que da vida. Como alguien una vez lo hizo en nuestras vidas. Y aquí estamos hoy nosotros alabando a Dios. Nada puede detenernos. Me encanta cuando yo leo este pasaje de Hechos 1:8, de Mateo 16:18 a la luz de Hechos 1:8. Porque en Mateo 16:18 Jesús establece la iglesia o comienza la iglesia. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús no está diciendo que el infierno va a venir a atacarnos y que la iglesia va a resistir el ataque del infierno. No.
Jesús nos está diciendo que en el poder del Espíritu Santo la iglesia se va a levantar, la iglesia va a ir como un poderoso ejército y las puertas del infierno no van a permanecer firmes ante el ataque poderoso de la iglesia. No nos escondemos. No estamos temblando ante el avance del diablo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Debemos ser una iglesia conectada, llena, rebosante del Espíritu Santo. Él nos da el poder para hacer la tarea. Ahora, ese poder nos hace testigos. Voy a decir aquí, ¿cómo se llama? Voy a dar aquí una lección porque a veces pensamos que el poder del Espíritu Santo viene a la iglesia para que estemos dando vuelta como trompos, o para que caigamos para atrás, o para que empecemos a hablar todos en lenguas al mismo tiempo. Hay que ponerle orden a las cosas. La Biblia dice que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, lo primero que hace es dar testimonio de Cristo. Amén. Lo segundo, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, su vida cambia. Hay fruto, el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en su vida. Y lo tercero, los dones son utilizados para la edificación de la iglesia, porque para eso fueron dados. Eso es importante porque la iglesia lo dice. Pero aquí hay una verdad y es la que me quiero concentrar hoy. Si el Espíritu Santo llena tu boca, llena tu corazón, el evangelio sale de tu boca. ¿Escuchaste eso? Si el Espíritu Santo llena tu corazón, el evangelio sale de tu boca. Entonces, si usted es un cristiano espiritual, lleno del Espíritu, usted es un cristiano que da testimonio. Si el Espíritu Santo llena tu corazón, el evangelio sale de tu boca. Amén. Recordemos esto, por favor. Recordemos esto. Hechos 1:8 es un pasaje importantísimo. Y yo creo que como iglesia a veces lo olvidamos. Si como iglesia queremos seguir adelante, debemos tenerlo presente. Ahora, hay una verdad aquí. Cuando diga 3, yo quiero que cada uno diga su nombre. Sí, su nombre, en voz alta. Diga su nombre. Cuando yo digo 3, diga su nombre en voz alta. 1, 2, 3. Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Ahora, vamos a leer Hechos 1:8 y vamos a poner en los espacios en blanco nuestro nombre. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo. ¿Lo tenemos allí, por favor? Muy bien. Ponga su nombre en el espacio en blanco. Pero Juan recibirá poder cuando haya venido sobre Juan el Espíritu Santo y Juan me será testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la verdad que tú debes aplicar a tu vida, porque el día que tú recibiste a Jesús, el Espíritu Santo vino sobre tu vida. Somos una iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo a su disposición. Déjenme ir aterrizando aquí. Usted puede leerlo en Hechos 3 y Hechos 4. Después de que Pedro y Juan realizaron un milagro cerca del templo, empezaron a predicar. La gente se acercaba para ver el hombre que había sido sanado. Y después de dar el mensaje, vinieron los saduceos y algunos oficiales del templo resentidos de que ellos hablaran de la resurrección y los arrestaron. Al otro día los llamaron a juicio. Ahí estaban toda la familia de sacerdotes, todos los altos funcionarios en aquel tiempo del pueblo de Israel. Y empezaron a preguntarles con qué autoridad estaban predicando el mensaje. Y ellos le dijeron: el Jesús que ustedes desecharon ha sido la piedra especial sobre la que se construye la casa. Y en ningún otro hay salvación, sino solamente en su nombre. Y entonces no podían decir mucho. Había un testimonio, un hombre sanado ahí al lado de ellos. Y decían: de verdad se hizo un milagro, ¿qué haremos? Y entonces lo que se les ocurrió fue decir: vamos a intimidarlos, vamos a amenazarlos, no hablen más. Si hablan más, algo les va a suceder.
Pedro y Juan le dijeron, ustedes juzguen si es mejor obedecer a los hombres o obedecer a Dios. ¡Wow! ¡Qué poder! Los amenazaron más y los dejaron ir. Llegaron donde estaban los otros discípulos y les contaron lo que habían hecho. Entonces aquella joven iglesia nuevamente dobló sus rodillas y comenzó a orar. Comenzó a orar. Y esto nos enseña una lección maravillosa. Que aunque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, constantemente nosotros debemos estar llenos de su presencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que después de orar el lugar donde estaban tembló. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y mire lo que dice la palabra, Hechos 4:31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Se fueron a comer, se fueron a tomar café. ¿Le hicieron caso a las autoridades? No, predicaban con valentía la palabra de Dios. El Señor tiene que llenarnos nuevamente. Hace algunos años, mi esposa y yo teníamos un bowl, un tazón, hicimos una ensalada allí. Y ya después de que comimos, y ustedes saben, a veces es muy tarde, dijimos, después vamos a lavar el tazón y lo dejamos ahí con el resto de la ensalada. Al otro día, cuando nos levantamos y quisimos lavar el tazón, había pasado algo. El aceite se había impregnado en el tazón, había tomado otro color. ¿Qué quiero decirles, iglesia? Cada día tenemos que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo hasta que quedemos impregnados, hasta que tengamos su color, su sabor, su poder rebosando en nuestras vidas. Tenemos que levantarnos como testigos en el poder del Espíritu Santo y decirle al mundo el mensaje que Él nos ha encomendado. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias, te bendecimos. Gracias por tu amor y por tu bendición. Dile conmigo allí donde estás, lléname de tu presencia. Llénanos como iglesia, que en la comunidad donde tú nos has llamado, seamos esa fuerza invencible, imparable, para que toda nuestra comunidad conozca de Jesús. Llénanos, Señor, y úsanos, Señor, como iglesia en el lugar donde tú nos has establecido.